Estamos transitando Halloween y es por eso que yo, su excelentísimo Capitán Milanesa, voy a recomendarles 10 películas nacionales con temática de terror, fantasía y un poquitito de comedia. También aclaro que no voy a hacer uso de spoilers, sino solamente a dar un pantallazo general y de contexto ante cada una de ellas. Allá vamos. Número 10. Historia de lo oculto. Luego de haberse estrenado en cines y de circular por distintos festivales alrededor del mundo, Historia de lo oculto, ópera prima de Cristian Ponce, logró consolidarse como una de las películas más comentadas del cine de terror argentino reciente. La historia está ambientada en una Argentina paralela de los años 80 y transcurre casi en tiempo real durante la última emisión de un programa periodístico ficticio, llamado 60 minutos antes de la medianoche. En ese programa, los periodistas intentan revelar una polémica conspiración que vincula al gobierno con una secta oscurantista dedicada a la magia negra y a ciencias ocultas. De manera muy inteligente, el director logra meternos de lleno en la trama, manteniendo la atención a medida que los personajes se enfrentan los distintos acontecimientos. Además, la película se destaca por su excelente recreación de la estética televisiva de los años 80. Historia del oculto es sin dudas un aporte más que digno para nuestro cine y con el tiempo se ganó su lugar como una auténtica película de culto. Número 9. Una luz en la ventana. Considerada por muchos como la primera película de terror argentina, Una luz en la ventana parte de una premisa cercana a la ciencia ficción. Una noche lluviosa, una joven llega desde Buenos Aires a una remota estación de tren. Fue contratada como enfermera de una anciana que vive en un chalet llamado Las Tunas. Estoy sola, con la perspectiva de pasar toda la noche aquí. No conozco a nadie y necesitaría que alguien me llevara hasta el chalet Las Tunas. Pero como era de esperarse, el coche se detiene en medio del camino y a lo lejos solo se distingue una vieja casa con una luz en la ventana. Esa casa resulta ser Las Tunas, donde los tres son recibidos por un mayordomo sordomudo. Pronto descubrirán que el chalet esconde un oscuro secreto. En el sótano hay un laboratorio donde el misterioso Dr. Herman planea una operación para curarse de la enfermedad que lo atormenta, una que lo transforma en una especie de monstruo. ¿Bromeas? Es un papucho. Su método es tan macabro como desesperado: trasplantarse la glándula hipófisis de la enfermera en su propio cuerpo. Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Esta película marcó el debut cinematográfico del genial Narciso Ibáñez Menta, que con un maquillaje sorprendentemente avanzado para su época logra una interpretación brillante, mezclando el terror con una dosis de humanidad que termina generando más compasión que miedo. Hasta mi madre causó horror. Mis colegas me toleran porque ven en mí un sujeto de experimento. Estoy solo entre los hombres. Narciso fue un verdadero pilar en nuestra cultura popular, literalmente detenía al país con sus interpretaciones. De hecho, en mi canal tiene un video dedicado exclusivamente a su carrera que te recomiendo ver si querés conocer un poquito más de su legado. Una luz en la ventana es un verdadero clásico de la época de oro del cine nacional y además sentó las bases para muchas de las películas de género que vinieron después. Es sin dudas una pieza que todo buen ñoño de cine argentino tiene que ver. Número 8. Necrofobia. También conocida como Necrofobia 3D, es la primera película de terror argentino con ese relieve visual dirigida por el ya experimentado Daniel de la Vega. La trama gira en torno a Dante, interpretado por el siempre sólido Luis Machín, quien padece necrofobia, es decir, miedo a la muerte. Cada vez que él está frente a un cuerpo sin vida, pierde la razón. Su fobia se intensifica cuando su hermano gemelo fallece y tienen que enfrentar a su propio rostro en un ataúd. A partir de ese momento, la frágil estabilidad mental de Dante se derrumba mientras sus seres queridos son asesinados por alguien que quiere incriminarlo. El protagonista deberá resolver el misterio de las muertes, a la vez que se encuentra atrapado en un combate inestable entre la realidad y la locura. Lo más destacable es su excelente fotografía que acompaña perfectamente el tono del relato y nos presenta una experiencia tan perturbadora como visualmente hermosa. Necrofobia es además un gran homenaje al género del giallo italiano, con claras referencias a Dario Argento. No por nada la música está a cargo de Claudio Simonetti, el mismo compositor de Suspiria y Rojo Profundo. Número 7. Fase 7. Todos dicen que los Simpson predicen el futuro de la humanidad, pero si yo te dijera que una película argentina predijo la pandemia del COVID 10 años antes de que sucediera, ¿me lo creerías? El director Nicolás Goldberg presentó en 2011 esta película que atrapó mucho a quienes la vimos en su momento. En la misma vemos a Coco y a Pipi, una pareja que acaba de mudarse a un edificio que ha sido puesto en cuarentena bajo el contexto de una pandemia. Como ustedes ya sabrán, el edificio se encuentra en cuarentena.
No hay por qué alarmarse. Se trata solamente de una medida preventiva. Les vamos a pedir por favor que permanezcan en sus departamentos. Todo comienza a complicarse a medida que pasa el tiempo, ya que la falta de insumos y alimentos hace que se genere mucha tensión entre los habitantes del edificio. Es por eso que Coco decide aliarse con su antipático e inestable vecino Horacio, personificado por Yayo, quien por medio de su paranoia basada en teorías conspiranoicas, es impresionante lo bien que envejeció esta película, logra estar preparado para proteger y ayudar a los protagonistas ante el caos que surge en el edificio y más allá. No me gustan ni vos, ni la cara de pelotudo que tiene el pelotudo de tu hijo. De ahora en adelante, el cuarto piso para ustedes es zona restringida. Ustedes ponen un pie ahí y es considerado acto de guerra. ¿Está claro? El director contó que la idea de fase 7 surgió cuando aparecieron los primeros brotes de la gripe A y se preguntó qué pasaría si eso se descontrolara a gran escala. ¿Quién iba a decir que 10 años después ese escenario se viviría en la realidad? Además, la película está llena de referencias a El Eternauta. ¿Qué más se le puede pedir? Número 6. Trilogía Plaga Zombie. Durante la mitad de los años 90, un grupo de chicos de barrio, tras filmar varios cortometrajes caseros, decidió dar un paso más, hacer su primer largometraje. Armados con una cámara VHS, sangre artificial y mucha voluntad, crearon nada menos que el primer largometraje de zombies nacional, Plaga Zombie. La historia gira en torno a una invasión alienígena que infecta a la población con un virus que los convierte en zombies. La humanidad todavía tiene esperanza gracias a los tres protagonistas, un jardinero, un matemático y un luchador de catch, quienes harán lo imposible para frenar la invasión. Los directores Pablo Párez y Hernán Sáez también se pusieron frente a la cámara, facilitando la producción junto a un pequeño elenco como Berta Muñiz y Walter Cornaz. Además, la película se filmó en un castellano neutro, como si fuera doblada al español latino. Lo primero es encontrar una forma eficaz para aniquilarlos. Sí, pero antes tenemos que saber quiénes son y de dónde vienen. Y yo tengo la respuesta. Estamos siendo atacados por seres de otro planeta. Este detalle, aunque curioso, le da un toque único que se siente en toda la trilogía. Inspirados por los primeros films clase B de Sam Raimi y Peter Jackson, estos jóvenes de Farsa Producciones no solo hicieron una película pionera, sino que se convirtieron en un referente para los cineastas independientes. Plaga Zombie fue solo el comienzo. Siguieron Plaga Zombie Zona Mutante, donde se nota un salto enorme en técnica y actuación. ¿Qué temes? Son solo zombies. Bill, lo sabes. Estos zombies no son tan estúpidos como pensábamos. Y finalmente Plaga Zombie Revolución Tóxica, que cierra la saga y la batalla contra la invasión. Si querés ver una comedia de zombies con personajes tan bizarros como queribles, no dudes en darle una chance. Es que detrás de esta película clase B se esconde un producto que ha sido una verdadera inspiración para los que nos dedicamos al cine y sus variantes, sin tener la suerte de contar con banca ni papá banquero. Número 5. Obras maestras del terror. Enrique Carrera fue un director peruano-argentino que no pasó desapercibido. Tuvo una carrera más que prolífica, con casi 100 largometrajes, entre los que se encuentran Rambito y Rambón, Mingo y Aníbal contra los fantasmas y Mírame la palomita. Si vos tuviese que ser un insecto, ¿cuál serías? Una paloma. Sin embargo, existe una película en su lista que destaca enormemente entre las otras 100. Me refiero a Obras maestras del terror. ¡Oh, me vengo! La película se estrenó en julio de 1960 y fue protagonizada por el ya mencionado Narciso Ibáñez Menta, con guión de su hijo Narciso Ibáñez Serrador. Carreras nos presenta 3 relatos distintos, unidos por un nexo. Una mucama que durante una tormenta lee un libro con los siguientes cuentos. Un médico que hipnotiza a un enfermo terminal para retrasar su muerte. Un hombre que ahoga en un tonel de vino a su esposa infiel. Y un asesino que cree escuchar hasta enloquecer el latido del corazón de su víctima. Cada historia es adaptación de Edgar Allan Poe. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, El tonel de amontillado y El corazón delator. Personalmente creo que es la mejor película de Carreras por escándalo. Logra un clima sombrío al estilo del terror gótico, recordando las películas de Universal de los años 30. Y claro, tener aliados a los dos Narcisos eleva la calidad del producto. Y te dejo un dato de color así porque soy generoso. Un año después, Roger Corman dirige Tales of Terror, con 3 relatos basados en Poe, incluyendo La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y protagonizado por Vincent Price. ¿Casualidad o robo a mano armada? Bueno, eso queda en cada uno. Si querés profundizar más, ya sabes, podés ir a ver el video que hice de Narcisín, ahí hablo un poquito más sobre esta peli. Número 4. Resurrección. La historia de Resurrección se sitúa en la Buenos Aires de 1871, azotada por la fiebre amarilla. El protagonista es un joven cura llamado Aparicio que regresa a la ciudad para ayudar a los voluntarios que luchan contra la epidemia. Antes decide pasar por la quinta donde se crió para ver a su familia y se encuentra con un panorama desesperante.
Empezó en enero. El brote se propagó desde el sector bajo de San Telmo, de los conventillos de los inmigrantes, y no se pudo controlar. Su hermano agoniza mientras su cuñada e hija se han aislado en una capilla cercana. El único sano es el criado, encarnado por Patricio Contreras, encargado de proteger la finca de posibles saqueadores. Aparicio queda atrapado en la mansión y una serie de extraños acontecimientos lo harán dudar de su misión y de sus propias creencias. Dirigida por Gonzalo Calzada, Resurrección logra generar tensión a partir del suspenso sin depender constantemente de sustos repentinos. La historia atrapa y las actuaciones cierran el círculo de calidad, especialmente la de Contreras, que da vida a un personaje que claramente sabe más de lo que aparenta. Número 3. Aterrados. En un barrio del conurbano bonaerense comienzan a suceder fenómenos extraños, ruidos que impiden dormir, posesiones fatales y la aparición del cadáver de un niño en la casa de su madre. Ay, un momento, esto se pone muy feo. El comisario Funes no sabe cómo manejar la situación y contacta a 2 investigadores de renombre, quienes ingresan a los hogares para descubrir la causa de tanto horror. ¿Vos pensás que Alicia pudo haber montado todo esto? Mírale las manitos, Funes. Están deshechas, ¿ves? Estuvo rasguñando la tierra varios días. Aterrados le hace justicia a su propio título. Es que en verdad tiene momentos en los que realmente te aterra. Maneja especialmente bien el uso del suspenso sin mostrar de más lo que el espectador termina imaginando en su mente. Ojo que cuando la película decide mostrar lo hace bien, realmente bien. ¡Estás a tiempo, ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! La fotografía y las actuaciones acompañan perfecto el clima del film. Lo que más me llamó la atención de esta película es cómo adaptaron el terror a una idiosincrasia más nuestra. Es que la casa embrujada es en el conurbano. Al nene lo atropella un colectivo. El mismo nene que muerto vuelve del cementerio a la casa de su madre para merendar galletitas con leche. Detalles cotidianos que dentro del marco de una película de terror generan una originalidad muy fresca, algo que escasea mucho en el género. ¿Qué carajo es eso? Si sos amante del terror y buscas una película que te mantenga al borde del asiento, Aterrados es para vos. Número 2. Daemonium. Este largometraje episódico fue un proyecto extremadamente singular. Por empezar, fue un producto completamente colectivo, dirigido por Pablo Parés, quien supo ser uno de los fundadores de Farsa Producciones. Sí, el mismo que codirigió y protagonizó la trilogía de Plaga Zombie. La historia se desarrolla en un mundo distópico donde magia y tecnología conviven para enfrentarse a los demonios. Un mago de poca monta descubre que será clave en los planes del temible Razor y del propio demonio, convirtiéndose en una pieza central de esta guerra sobrenatural. El proyecto comenzó como algo pequeño, pero con el tiempo se sumaron más personas, recursos y episodios. Filmada en 53 rodajes a lo largo de 5 años, Daemonium es puro amor por el género. Como en Plaga Zombie, está en castellano neutro, aunque esta vez los personajes fueron doblados por actores de renombre como René García, Mario Castañeda y Humberto Vélez, lo que le da un plus profesional. En un perímetro de 500 metros a la redonda, perderemos capacidad de usar equipos con fuente electrónica. ¿Y las armas? ¿Las perderemos también? Quizá las miras automáticas, pero en manual funcionan también, señor. Lo único que vas a conseguir con todo esto es una nueva guerra. Una época de oscuridad total y absoluta. ¡Ay, se me sale el tío! Daemonium goza de tanta calidad visual que hasta supo estar por largo tiempo en la cartelera de Netflix. Hoy en día podés verla desde YouTube, donde la subieron los mismos creadores. No te la vayas a perder. Número 1. Cuando acecha la maldad. Dirigida por Demián Rugna, mismo director de Aterrados, esta obra lleva el terror a un nivel visceral y perturbador. La historia sigue a 2 hermanos que descubren que un hombre en su comunidad está embichado, algo parecido a estar poseído por un demonio. Al intentar detenerlo, desatan una serie de eventos que propagan el mal por toda la región. La trama se desarrolla en un entorno rural argentino, lo que permite explorar el terror desde una perspectiva única, involucrando diversos grupos sociales, desde indigentes y peones hasta grandes terratenientes. Lo más loco de esta historia es que nunca explican del todo el contexto ni las reglas que rigen en este mundo.
No estamos en una Argentina realista, sino que estamos como en una especie de versión paralela, donde los embichados o poseídos fueron un problema años atrás, aunque nunca se aclara exactamente qué fue lo que pasó. Eso le da varias capas a la trama y hace que el misterio se intensifique, al igual que en Aterrados, donde el terror se desarrollaba en una casa embrujada del conurbano. En Cuando acecha la maldad, todo ocurre en un escenario rural, como sacado de un cuento de terror argentino. El director combina en la película terror psicológico y físico, con escenas de violencia gráfica que generan tensión y angustia, actuaciones destacadas que conectan al espectador con los personajes y un estilo visual sombrío que refuerza la sensación de desesperanza y terror. Es una forma muy interesante de adaptar el cine de terror al contexto argentino sin recurrir a los clichés del cine norteamericano. No por nada se ubica como la producción nacional de terror más vista en la historia de Argentina. ¿Crees que me faltó alguna película? No dudes en recomendármela en los comentarios, prometo verlas todas. Si te gustan las milanesas con papas fritas, si te gustó este top, te pido que le des like, que lo comentes y que te suscribas. No olvides seguirme en Instagram como @CapitanMilanesaOK para que tengamos un trato un poco más ameno. Sin mucho más que decir, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. Estamos siendo atacados por seres de otro planeta.